Vamos con los factores que afectan a la distribución. Dentro de eso, con la superficie de intercambio también, que mientras más chico sea la superficie a través de un órgano o un tejido que el fármaco tenga que atravesar, más le va a costar que sobre una superficie amplia. Y después presencia de barreras naturales, dentro de las cuales las más importantes son la permeabilidad de los lechos capilares, ¿sí?, que no es igual en todos los tejidos. ¿Qué es el lecho capilar? Son todos lo que inerva al órgano, es decir, el órgano está inervado por capilares y no todos estos tienen la misma capacidad de permitir el paso de los fármacos. La barrera hematoencefálica, que está localizada entre lo que es el plasma sanguíneo, ¿sí?, lo que es la sangre, de los vasos cerebrales y el espacio extracelular del encéfalo, es decir, tiene que atravesar a nivel del cerebro. Y eso dificulta a veces la llegada del fármaco, es una de las barreras más difíciles de atravesar. El fármaco tiene que tener una determinada característica que le permita atravesar esta barrera, todo lo que trabaja a nivel neurológico. Y la barrera placentaria en la mujer embarazada evita la llegada de gran cantidad de fármaco al feto que pudieran ser tóxicos para el mismo. Van a ver ustedes que en la mayoría de los prospectos dicen no consumir si está embarazada o atraviesa barrera placentaria o no la atraviesa. La mayoría de los fármacos se tiene que elaborar evitando este traspaso de la barrera placentaria, para que el medicamento que tome una mujer embarazada no afecte ni llegue en grandes concentraciones al feto. Como le dije, muchos fármacos deben unirse a proteínas para poder ser transportados y poder llegar al lugar donde tiene que actuar. El equilibrio entre la concentración plasmática y tisular del fármaco solo se ve alterado en forma significativa con índices de fijación a proteínas plasmáticas superior al 90%. A partir de estos niveles se produce un secuestro del fármaco que disminuye su presencia en los tejidos por debajo del 50% total. Esto es importante a la hora de considerar las interacciones farmacológicas. Un fármaco con un índice de fijación a proteínas plasmáticas inferior al 90%, si es desplazado de su unión a las proteínas por otro fármaco, no va a aumentar significativamente su presencia en los tejidos. Por lo contrario, con un índice de unión de proteínas plasmáticas superior al 95, pequeños desplazamientos pueden originar importantes modificaciones en la concentración del tejido y por lo tanto mayor riesgo de toxicidad por exceso de su efecto en los tejidos. Bueno, para que ustedes puedan entender esto, ¿qué pasa? Muchos fármacos se unen a proteínas para poder ser transportados y liberar la dosis que se necesita hacia el tejido. Cuando tenemos dos medicamentos que se unen a la misma proteína y yo elaboré ese medicamento para que se fije el 95% de una proteína y se libere solamente el 5%, pero yo me tomo otro medicamento que usa la misma proteína, entonces esa proteína va a estar en menor disponibilidad para unir el 95% del fármaco que yo necesito que se una, ¿sí? No sé si me van entendiendo, si no después me lo vuelven a pedir y lo vuelvo a explicar. Pero yo tengo dos medicamentos. Los dos yo necesito que se unan en un 90-95% una proteína que es la misma, ¿sí? Esa proteína, por lo tanto, no va a estar disponible con las concentraciones para los dos medicamentos, pues no me alcanza. Entonces esos medicamentos se unen en menor concentración a esa proteína y al unirse en menor concentración me queda más medicamento libre que atraviesa el tejido. Por ende va a llegar a mi tejido mayor concentración de medicación de la que yo debería estar consumiendo. Por eso muchos fármacos se dice que no son compatibles entre sí, o sea, no se pueden tomar juntos porque se potencia la acción de uno o la actividad del otro, ¿sí? Si yo estoy tomando dos medicamentos que se unen a la misma proteína y como no me alcanza la proteína, se unió todo un fármaco que tiene más afinidad por esa proteína, se une más, el otro me queda libre y me va a entrar toda la concentración. En vez de en el tejido actuar el 5% que yo necesito, capaz que me actúa el 50% del medicamento y me está produciendo una dosis tóxica para el organismo, ¿sí? De las proteínas plasmáticas, quizás las más interesantes, como ya les había nombrado antes, es la albúmina, porque es la que más tenemos en cantidad y porque tiene capacidad de unirse a estas sustancias y transportarlas. Después tenemos otras que son glicoproteínas, lipoproteínas y las globulinas en menor cantidad. Como podrá comprenderse, situaciones clínicas que supongan modificación de los niveles de proteína plasmática, por ejemplo, cuando tenemos bajos niveles de albúmina, se llama hipoalbuminemia. Por ejemplo, a veces los procesos renales, las personas eliminan esta proteína por orina y hay muy poco en sangre. Entonces, al tener poca albúmina, tampoco vamos a tener la proteína en sangre para fijar el
el medicamento y nuevamente estamos hablando de la toxicidad que puede llegar a tener este fármaco por la falta de unión a esta proteína a nivel plasmático. Bueno, terminando con lo que es absorción y distribución, tenemos el metabolismo y la excreción. Como les dije anteriormente, el metabolismo, ¿qué significa? Muchos fármacos necesitan, algunos para activarse necesitan atravesar una activación, ¿sí? Para que el medicamento que ingresó se active ese principio activo y vaya a cumplir su función, y una vez, todos los medicamentos, una vez que cumplen su función, deben ser metabolizados por el organismo para poder ser inactivados y eliminarse. El que se lleva, digamos, el papel principal en todo esto es el hígado. El hígado, hay otros órganos que también hacen metabolismo, pero principalmente es el hígado, eso recuérdenlo. Y las reacciones que puede realizar el hígado son no sintéticas o de fase 1, forman todos compuestos de oxidación, reducción, desaminación. Eso no hace falta que lo sepan, pero sí que transforma la molécula, transforma el principio activo en algo inactivo. O tiene otras de fase 2 que se llaman acetilación o metilación. Eso porque por ahí van a escuchar o van a leer en los prospectos donde diga se metabolizó por acetilación, por metilación. Bueno, quiere decir que el fármaco se modificó para poder ser eliminado. Y la excreción, principalmente el órgano excretor de todos los medicamentos es el riñón, ¿sí? Por filtrado o secreción tubular, que eso es lo que se llama clearance, que ustedes vieron que yo les puse también en la prefilmina. Se filtra el riñón, tiene la capacidad de filtrar todo lo del plasma, todo lo que tenga que eliminar. Entonces va a eliminar las drogas que no le hacen falta. También hay veces que la droga se puede eliminar por materia fecal o biliar o otras vías como la mamaria, la pulmonar, a través del sudor o de la saliva. Y un término importante también es el concepto de vida media, que es el tiempo necesario para eliminar el 50% del fármaco administrado del organismo. Es decir, ¿cuánto tiempo tardo yo en eliminar el 50% del medicamento